Claro, claro. Bien, pues vamos a ir cediendo controles a nuestro compañero Raúl, que ya anda por acá. ¿Cómo estamos, estimado? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Pues aquí estamos, siendo parte de esta semana de actualizándome. Eso, perfecto. No, gracias por subirse al ring para compartir estos interesantes temas. Bueno, traes un artículo 27 del Código Fiscal que ha sido reestructurado de manera interesante y que no se le ha hecho mucho ruido, pero trae ahí algunas cosas que ponen en contexto a lo que ya venía haciendo la autoridad y a lo que quiere hacer la autoridad y también varios detalles que seguramente que menciones de reglitas misceláneas que se incorporaron ya de lleno al 27 del código, ¿no? Es correcto, correcto. Miguel trajo una reestructuración muy importante, diría yo. Vemos nuevas adiciones, infracciones, nuevas obligaciones en materia de RFC, que efectivamente ahorita vamos a comentar las que, pues, a ver si las que nos abarque el tiempo, porque son demasiadas obligaciones que existen actualmente en materia de RFC, que pues en muchas ocasiones los contadores o los que nos dedicamos a esto, pues posiblemente pasamos por desapercibido, pero vemos que ahora pues no es muy bueno dejar de pasar por desapercibido tales obligaciones. Así es, pues bien, te cedo los micrófonos y cualquier cosa, aquí estamos pendientes. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Bueno, antes que nada, todos me escuchan, ven la presentación. Muy bien, perfecto. A ver, muy bien. Bueno, pues primero me gusta, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias al maestro Miguel por la invitación que externó a la comunidad CTI. Sin duda, pues ha sido una magnífica idea porque pues en esta semana hemos visto diferentes profesionistas que han estado hablando diversos tópicos contables, fiscales, de temas muy relevantes en nuestra materia. Sin duda, esta materia fiscal es muy bonita ya que nos obliga a estarnos actualizando día a día los diferentes cambios en materia de auditoría, en materia de NIF, ahorita con nuestro compañero unos tips de unas herramientas que pues nosotros los contadores utilizamos, materia legal, constante cambios, ¿no? Pero bueno, entonces, agradezco la invitación, reitero, al maestro Miguel por formar parte de esta semana y a usted y a todos ustedes que se han tomado una parte de su tiempo para escucharnos. Bueno, lo que me compete a mí o el tema a elegir es estas reformas al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Vemos que a partir de este ejercicio fiscal 2020, el paquete económico trajo consigo ciertos cambios en materia fiscal, en ley del ISR, en ley de IVA y sobre todo en el código, ¿no? Vemos ahora el nacimiento de un nuevo artículo, un artículo 5A, donde pues te habla de lo que es una razón de negocios, el 17H bis, que te habla sobre una restricción temporal, un nuevo capítulo adicionado al código hablando referente a los esquemas reportables, eh, un nuevo listado, el 69 de EDOS en términos del 69, nuevas infracciones que se configuran o que señalan en el código. Y bueno, adicional a todo eso, pues vemos una reestructuración total del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que la elección de este tema, a mi consideración, fue porque pues, nosotros los que nos dedicamos al aspecto fiscal, muchas veces los contadores nos enfocamos a la determinación de impuestos, a la presentación de declaraciones, a la presentación de dictámenes, a la auditoría y a la emisión de CFDIs, entre otras. Y en algunas ocasiones, pues pasa por desapercibido estos avisos al RFC como lo podría hacer algo tan simple como un cambio de domicilio, el cual, pues si no se llega a presentar en tiempo y forma y la autoridad llega a verificar al contribuyente al domicilio manifestado en su momento, pues se traduce pues en punto número uno, a una infracción de consecuencia a la imposición de una multa,
La segunda puede ser a la restricción temporal del certificado, o por último a la publicación de los listados de 69 o 69B. He aquí la importancia de estos avisos al RFC. Y bueno, para el presente ejercicio fiscal 2020, podemos ver que este artículo legislador pues reestructuró la totalidad del mismo. Si lo comparamos a aquel artículo de 2019 hacia atrás, vemos que pues, se puede evidenciar con mayor claridad, ya tiene un mayor orden. Incluso el legislador estableció poner lo que son cuatro apartaditos para este artículo 27, al cual puso su nombre y apellido, ¿no? En el primer apartado, que es el apartado A, lo denominó sujetos y sus obligaciones específicas. Aquí pues vamos a encontrar o vamos a ver quiénes son los sujetos que se encuentran obligados a presentar los avisos al RFC, entre los que destacan pues las personas físicas, las personas morales. Y aquí ha sido uno de los primeros cambios que tuvo este artículo 27, ya que pues menciona que los socios o accionistas pues están obligados a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Lo anterior lo digo así porque si nosotros comparamos este artículo 27 en relación con el aplicable del 2019 hacia atrás, existía la salvedad de que aquellos socios pertenecientes a personas morales con fines no lucrativos, en específico podemos mencionar los que tributan en el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se encontraban obligados a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, pues bueno, el legislador dentro de su exposición de motivos señaló que si bien es cierto, pues este tipo de personas, de socios, no están excluidos de realizar prácticas fiscales indebidas, ¿sí? Como lo son, pues, la creación de empresas que se dedican a la facturación, a la facturación, a amparar operaciones que son inexistentes. Por consiguiente, lo que el legislador indicó o plasmó en esta exposición de motivos es prácticamente traer al mismo suelo a estos socios con la finalidad de llegarse de información de todas aquellas personas que pues constituyen una persona moral. Y ya sea sociedad mercantil, sociedad civil, asociación civil, sindicato, todas las personas morales, pues ahora que sean socios o accionistas, pues tendrán la obligación ahora de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, de manifestar un domicilio fiscal, de proporcionar datos de su identidad, de su situación fiscal, incluso hasta de solicitar un certificado, el certificado de la firma electrónica, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los cambios muy importantes que adicionaron en este apartado A. También podemos ver que dentro de estos sujetos se encuentran los notarios. Y esto fue por el hecho de que la autoridad también los obliga a ellos a proporcionar avisos al RFC, por ejemplo, cuando tú como contribuyente pues realizas un acta constitutiva o cuando realizas una fusión, una escisión, que vas al notario para que dé fe, para que protocolices el acto realizado, ¿sí? Entonces, pues ellos también aquí se manifestaron una obligación hacia los notarios con la finalidad de que la autoridad pueda verificar la veracidad de los documentos que presentan los contribuyentes que hayan sido protocolizados ante los notarios. Que no se confunda esto como si fuera una compulsa, porque la compulsa es pues, dentro de las facultades de comprobación. Aquí es relacionado a los avisos al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, estas son como de las adiciones más significativas que podemos mencionar en lo que refiere el apartado A. Por otro lado, se estableció un apartado B, donde aquí en este apartado B, pues podemos encontrar todas las obligaciones en materia de RFC para los contribuyentes. Podemos ver de lo que es inscribirse al RFC, proporcionar un domicilio fiscal, solicitar la firma electrónica, presentar avisos como los cambios de domicilio. Sin embargo, aquí dentro de este apartado B, advertimos o observamos una fracción sexta que, pues bueno, trajo una serie de interpretaciones, incertidumbre, polémica en el mes de junio. Y me refiero en específico a ese aviso que se tuvo que presentar a más tardar el 30 de junio relacionado con, pues, avisar al SAT sobre la estructura accionaria que presentaban las personas morales hasta esa fecha, ¿no? Se trajeron muchos cuestionamientos, o más bien muchos planteamientos en el sentido de que si me encontraba obligado
si cómo lo iba a presentar, en dónde lo iba a presentar, cuándo lo iba a presentar. Por ejemplo, si tuve un socio que falleció, ¿lo presento o no lo presento? También, si me encuentro en suspensión de actividades, ¿debo presentar el aviso? Fueron muchas interrogantes que en su momento salieron. Incluso tan es así, tan fue el impacto que colegios, el Colegio de Contadores, Coparmex, pues hicieron cuestionamientos a la autoridad con la finalidad de que pudiera esclarecer estas preguntas, estas interrogantes que surgían pues en los contribuyentes, en los abogados, en los contadores, ¿no? Y se tuvo la respuesta, una respuesta que pues prácticamente fue en el sentido de que la autoridad decía que pues el apartado A habla sobre personas morales y no hace distinción si se refiere a una sociedad mercantil, a una sociedad civil, si se refiere a un sindicato. Al término de personas morales, pues prácticamente señaló que entran todas, ¿no? Y bueno, ahí fue donde en su momento pues se esclareció un poco esta incertidumbre que se tuvo, y en su momento pues algunos contribuyentes llegaron a presentar lo que es este aviso de la modificación en la estructura accionaria de las empresas, ¿no? Y esos son dentro una de las obligaciones que podemos resaltar que tiene o que contempla más bien esta obligación apartado B. Existe otra obligación también para los notarios de que cuando se vaya a realizar lo que es un acta constitutiva, una protocolización de actas de asamblea, pues ahora tendrán que señalar lo que es el RFC pues de los socios o accionistas que intervienen o que se encuentran situados en ese documento, ¿no? Y bueno, muchos dirán, oye, pues, ¿sabes qué? Pues no le voy a proporcionar el RFC al notario para que no me señale o no me manifieste en tal documento. Sin embargo, mediante regla miscelánea, pues los notarios mandan un aviso al SAT, pues indicándole, oye, mira, protocolicé un acto, le solicité al socio que me proporcionara el RFC y él mismo pues no me lo dio, ¿no? Entonces, pues te aviso para que sepas que pues esta pequeña acción que se situó al momento de llevar a cabo este acto. El apartado C, aquí es donde entran lo que son las facultades de la autoridad. Prácticamente aquí, dentro de la exposición de motivos, lo que indicó el legislador, pues fue prever a la autoridad de facultades, pero en materia de registro federal de contribuyentes. Lo anterior lo digo por el hecho de que, bueno, anteriormente cuando nosotros mencionábamos la palabra o el término facultades, pues prácticamente se nos venía a la mente aquellas facultades de comprobación que están establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal. Por ejemplo, una visita, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, una verificación de comprobantes, verificación de controles volumétricos, entre otras. Sin embargo, el legislador indicó, oye, le voy a dotar a la autoridad de facultades, pero única y exclusivamente relacionadas al Registro Federal de Contribuyentes, que van a tener como objetivo pues verificar aquellos datos manifestados por los contribuyentes al RFC, tales como domicilio, identidad, identidad. Y aquí adicionaron algo un poquito más, porque también dijo, oye, le voy a otorgar esta facultad a la autoridad para que pueda revisar lo que son las declaraciones, el contenido de las declaraciones y el contenido de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Esto con la finalidad de evitar que se realicen estas prácticas indebidas de emisión de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Aquí más adelantito vamos a comentar lo que es el objetivo de esta parte, ¿no? Que sin duda, pues aquí lo que está previendo el legislador, de hecho, pues en toda la reforma fiscal es dotar a la autoridad de diversos elementos para llegarse de información. Incluso nosotros mismos le estamos dando esos elementos con los avisos, el notario ya le está dando esos elementos. Y bueno, pues ya prácticamente la autoridad, al tener toda esa información, pues es un poquito más factible para ellos pues proceder a la revisión de la situación fiscal de los contribuyentes. Y un último apartado. Este apartado fue denominado casos especiales. Aquí dentro de este apartado podemos encontrar pues, las personas físicas y morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país que quieran inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. También aquí mencionan dentro de este apartado pues cuando el contribuyente desea presentar un cambio de domicilio, ¿cuándo lo debe de presentar?
Si te encuentras dentro de facultades de comprobación, ¿en qué tiempo lo debes presentar? Y también aquí mencionan el hecho de que el simple aviso de cambio de domicilio no implica la aceptación por parte de la autoridad de que ese domicilio existe, de que ese domicilio cumpla con los requisitos fiscales. Lo anterior es así porque, pues bueno, en la experiencia posiblemente de la autoridad se percató que aquellos contribuyentes que se encontraban dentro de las facultades de comprobación pues realizaban este tipo de prácticas en el sentido de presentar avisos de cambio de domicilio con la finalidad de que, pues bueno, la autoridad pues viera en dónde va a notificar ahora sus actuaciones, ¿no? Pero bueno, esto es lo que señalan en esta fracción, en este apartado del artículo 27. Y otra de las cuestiones también que aquí podemos mencionar que llama que resulta importante mencionar, perdón, acerca de este artículo 27 es que ahora la autoridad tiene la facultad de poder, bueno, que menciona que tiene la facultad de poder designar a personal auxiliar para llevar a cabo la verificación de la existencia y localización de un domicilio fiscal, ¿sí? Entonces, esta parte vamos a mencionarlo un poquitito más adelante porque posiblemente esto, pues vamos a ver cómo lo lleva a la práctica la autoridad. Aquí posiblemente, pues los abogados o los que se dedican a la defensa fiscal pues deben de estar muy atentos porque a lo mejor tengan mucha tela de dónde cortar o poca tela de dónde cortar en relación a cómo lleven a cabo estas verificaciones la autoridad con ese personal auxiliar. Y bueno, ahora vamos a ver, este artículo como se dividió en distintos apartados, para mayor comprensión o mayor entendimiento, pues tenemos que juntar tanto apartado A como apartado B. Dentro del apartado A te dice que todas aquellas personas físicas y morales obligadas a presentar declaraciones o a expedir CFDIs, así como los representantes legales, socios o accionistas de las personas morales, tienen las siguientes obligaciones: inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar información relacionada con la identidad, domicilio y en general sobre su situación fiscal, manifestar un domicilio fiscal y solicitar el certificado de firma electrónica avanzada. Y bueno, ante esto, pues es prácticamente todas aquellas personas que tienen alguna actividad económica, alguna actividad empresarial, pues en términos de la ley del impuesto sobre la renta, en términos de la ley del IVA, pues tienen obligación de presentar declaraciones. En consecuencia, te dice este artículo 27 que pues debes de inscribirte al Registro Federal de Contribuyentes. Basta recordar que en el ejercicio 2014 nació esta figura del, bueno, más bien este régimen de incorporación fiscal, el cual sin duda pues trajo consigo muchos beneficios en materia fiscal como la acomodación del 100% al impuesto en el primer año, un 90% en el segundo año, en materia de IVA también traía ciertos beneficios. Sin embargo, el objetivo primordial que persigue lo que es este régimen de incorporación fiscal es traer a aquellas personas que se encuentran a la informalidad, aquellas personas que no se encuentran inscritas al Registro Federal de Contribuyentes, traerlo a esta masa de contribuyentes cautivos que pues existimos, que estamos aportando al gasto público de manera proporcional y equitativa como te marca pues el artículo 31 constitucional, ¿no? Este era el objetivo. Como dicen los que saben, ¿no? Pues ampliar la base contributiva para en su defecto pues tener una mejor recaudación. Y pues bueno, lo único que te está diciendo este apartado A es que si estas personas físicas tienen obligación de presentar declaraciones, en consecuencia deben de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Aquí, la de manifestar un domicilio fiscal, pues no me dejarán mentir, pues no creo que a más de uno pues han visto de que esta parte del domicilio fiscal ha traído una serie de controversias entre contribuyente y autoridad. Me refiero a lo siguiente, vamos a poner como ejemplo las personas morales. En términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, te dice que el domicilio fiscal es aquel en donde se encuentre la administración principal del negocio, ¿no? Y en términos del reglamento te dice que la administración principal del negocio es aquel lugar donde se tomen las decisiones, donde prácticamente pues se realicen
las asambleas, donde se encuentren los socios, donde realices tu pago a proveedores, tu contacto a clientes. Eso es lo que es prácticamente la administración principal del negocio. Y bueno, es visto que algunas empresas, conforme a sus giros, conforme a sus actividades, pues tienen un domicilio fiscal y desarrollan las actividades en otro lugar, en otro domicilio, en un establecimiento, en un local. Sin embargo, pues bueno, la autoridad en la práctica ha considerado o ha pensado que el domicilio fiscal es aquel lugar en donde se está realizando la actividad del contribuyente. Y pues bueno, aquí es donde comento yo que en algunas ocasiones ha traído una serie de controversias con la autoridad. He aquí, señores, la importancia de que si, pues bueno, tienen contribuyentes o conocen a personas que, pues en un lugar tienen el domicilio fiscal y en otro realizan sus operaciones, pues que presenten ante el RFC el aviso de apertura de establecimiento, el aviso de apertura de local, con la finalidad de que si la autoridad llega a ir a revisar ese domicilio fiscal y no advierte que se lleve a cabo la operación del contribuyente, pues sepa, con base a sus sistemas institucionales, que existe un establecimiento donde sí se está desarrollando la actividad del contribuyente. Y pues esto no se traduzca pues en una cancelación, en una restricción de sellos o en una publicación del 69B en el sentido de que no tiene infraestructura para la presentación, para la realización de sus operaciones. Entonces, he aquí la importancia pues de que estemos atentos en ese tipo de situaciones que se dan con los contribuyentes. Ahora, solicitar el certificado de firma electrónica. Aquí, pues bueno, vemos que dentro de esta reforma fiscal también se estableció de que la autoridad fiscal, cuando tú vayas a solicitar tu firma electrónica, cuando vayamos al SAT como personas físicas o como personas morales, representantes legales, a solicitar esa firma electrónica, pues la autoridad validará la información relacionada con identidad, domicilio y sobre la situación fiscal. Y si una vez de haber consultado sus sistemas institucionales llegase a advertir que tengan alguna problemática en su situación fiscal, no sé, se me ocurre, que te encuentres publicado en los listados del 69 o posiblemente en el 69, pues la autoridad tiene la facultad de pues no otorgarte esa firma electrónica. Entonces, he aquí donde pues está, lo que está haciendo la autoridad es cruzando la información con la finalidad de poder hacerle frente, una primera barrera a este tipo de prácticas fiscales indebidas. Porque bueno, en esta reforma fiscal podemos ver que el eje principal que tiene la autoridad fiscal, o que más bien que dio el legislador para realizar esta reforma fiscal, es parar a esas empresas que se dedican a facturar operaciones inexistentes. ¿Y cómo? Pues como lo comenté hace un momento, existen socios o personas que nada más se dedican a la implementación o al nacimiento, a crear empresas, pues que están defraudando al fisco, que están pues, llevando a cabo ahí operaciones de procedencia pues un poquito extrañas, ¿no? Eso es lo que tiene como objetivo esta parte de la reforma fiscal también en materia en atención al certificado de firma electrónica. Ahora, también te menciona que las personas morales tienen las siguientes obligaciones. Y bueno, aquí es donde les comentaba yo hace un ratito que trajo mucha controversia en este mes de junio, porque te dice que existe la obligación, una, de anotar en los libros de socios y accionistas el RFC de cada socio, así como en las actas de asamblea que se desarrollen. Y la fracción sexta es presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas cada vez que se realiza alguna modificación o incorporación respecto a estos, en términos de lo que establezca el reglamento de este código. Y aquí, pues bueno, incluso en la misma redacción también puede estar un poquito confusa. La redacción te habla que en términos de lo que establezca el reglamento del código. Si nosotros vamos al reglamento, no vamos a encontrar este aviso que menciona el artículo 27, apartado B, fracción sexta, ¿no? Entonces, he aquí la primera interrogante. Sin embargo, pues bueno,
como es muy común en nuestra legislación, lo que no se encuentra en la ley, lo que no se encuentra en el reglamento, pues voy y lo subsano mediante reglas misceláneas. Y en esta regla miscelánea, en la regla miscelánea en específico, en la regla 2.419, te menciono, te habla de que para los efectos del artículo 27, apartado A, fracción tercera y B, fracción sexta, las personas morales deberán. Aquí ya no es de que si quieres o no quieres, es de que debes de hacer, presentar un aviso ante el RFC en la cual informarán el nombre y el RFC de los socios o accionistas cada vez que se realice una modificación. ¿Y cómo lo van a hacer? En términos de la ficha 295. ¿Cuándo? Dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que se realice. Estamos viendo conforme a esta redacción que cuando tengamos la obligación de presentar avisos, ¿qué es lo que debemos informar a la autoridad? Únicamente te menciona tanto la fracción sexta como la regla dos cositas, el nombre y el RFC de los socios y accionistas. Sin embargo, mediante la ficha de trámite también te habla que debes de adicionar el documento protocolizado que conste pues tales acciones, ya sea la incorporación o salida de un socio. Pues bueno, hasta cierto punto resulta necesario porque un acto protocolizado es cuando vas al notario y le da fe al hecho de que entró o salió un nuevo socio dentro de la estructura accionaria. Y aquí también pueden surgir o han surgido ciertas interrogantes, porque no todas las sociedades tienen como obligación dentro de sus leyes que las rigen protocolizar los actos. De hecho, la Ley General de Sociedades Mercantiles te habla que sí debes de protocolizar lo que son las actas de asambleas extraordinarias, pero la Ley Agraria que yo recuerde no te habla sobre un hecho de que protocolices las asambleas. Entonces aquí también, pues bueno, te puede generar un poquito de incertidumbre hacia los contribuyentes en el hecho de que, pues, ¿qué hago si no que si mi ley no me obliga a protocolizarlo? Y también te menciona acerca de que debes de presentar este aviso dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel al que se realice el supuesto correspondiente. Y aquí también, pues bueno, vamos a poner como ejemplo. En la práctica, no me dejarán mentir, posiblemente una fecha es cuando se realice la asamblea, perdón. Otra fecha sea cuando se protocolice y posiblemente otra fecha sea cuando se inscriba, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuándo? Una de las interrogantes pudiera ser a partir de cuándo voy a contar los 30 días. Sin embargo, pues bueno, esta ficha de trámite te está hablando de que hay que apuntar el acto protocolizado. Y pues a tal efecto pudiéramos entender o interpretar que es lo que considero que es lo que da a entender la autoridad, que es a partir de que se protocolice el acto. Entonces, señores, pues aquí también van a ser algunos contribuyentes que van a tener astucia o pudiesen llegar a pensar en el sentido de que, bueno, si mi ley no me obliga a protocolizar el acto, pues posiblemente no voy a presentar lo que es, no tengo obligación de presentar este aviso, ¿no? Otra de las interrogantes que también trajo esta fracción sexta es que te habla sobre socios subaccionistas. En materia de las asociaciones civiles, pues no tienen socios o accionistas, tienen lo que son asociados. En la ley agraria te maneja lo que es el término ejidatarios o comuneros. Entonces, aquí también salieron muchas interrogantes en ese mes de junio sobre si tengo o no la obligación de presentar el aviso. Sin embargo, en esos planteamientos que se le hizo a la autoridad, la respuesta de la autoridad fue lo que había yo comentado en un principio. El apartado A te menciona sobre las personas morales. ¿Y cuáles son las personas morales? Pues prácticamente todas. Y bueno, poniendo como ejemplo lo que te dice el Código Civil Federal, la nación, los estados, los municipios, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, los sindicatos, las asociaciones de profesionistas, las cooperativas, prácticamente son todas las personas morales. Dentro de la respuesta incluso dijo la autoridad, donde aquí el apartado A no hizo distinción, habló prácticamente que eran todas las personas morales. Y al no hacer distinción, en consecuencia, pues todos estarían obligados, o más bien tienen la obligación de presentar este aviso en materia de cuando haya cambio de la estructura accionaria. Existieron interrogantes respecto a esta fracción, como por ejemplo, dicen, oye, y si yo tengo socios o accionistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país,
tengo la obligación de presentar este aviso. Y lo digo por lo siguiente, este tipo de contribuyentes, pues en términos del 27 no están obligados a inscribirse al RFC. Sin embargo, pues la autoridad te dice, oye, sí tienes la obligación. ¿Por qué? Porque al final es un socio o accionista de la persona moral, de la sociedad. Y si no están obligados a inscribirse al RFC, pues bueno, utiliza el RFC genérico que te damos mediante una regla miscelánea. Más adelantito lo tengo, me parece. Más adelantito ahorita lo vamos a mencionar. Te dice, utiliza el RFC genérico para este tipo de personas, físicas o morales, residentes en el extranjero, y este va a ser el RFC que vas a mencionar. Sí, cabe mencionar que esta obligación es diversa a la que incluso te establece el mismo artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el cual es una obligación de que dentro de los primeros, de que aquellas personas morales que tengan socios accionistas residentes en el extranjero dentro de los primeros 3 meses deban de presentar un aviso de estos socios que tengan las personas morales. Es distinta la obligación. Independientemente, aún y cuando presentes esta obligación, también debes de presentar este aviso a más tardar en el mes de marzo. Entonces, para que no se ya confundiera en el hecho de que, oye Raúl, si yo ya cumplí con la presentación de la obligación que te dice la fracción sexta, pues ya no debo de presentarla, no. Son cuestiones distintas. Y bueno, también existen otro tipo de, existieron preguntas como el hecho de que, oye Raúl, ¿y si hubo una fusión tengo que presentar el aviso? Sí, siempre y cuando haya existido un cambio en la reestructuración, en la estructura accionaria, evidentemente debes de presentar un aviso, porque ya existen en esta sociedad que persistió en una fusión, pues ya posiblemente existan nuevos socios y tienes que avisarle a la autoridad la integración de esta estructura accionaria. Otra pregunta, oye, si yo me encontraba en suspensión de actividades, ¿debo presentar el aviso? Bueno, siempre y cuando hayas tenido una modificación en estructura accionaria, claro que sí debes de presentar el aviso porque ingresaron o salieron nuevos socios. Otra de las interrogantes pudiera ser, si hubo un cambio en mi representante legal de la sociedad, ¿tengo que presentar el aviso? En estrictos sentidos, no, porque únicamente la fracción tablo te menciona cuando haya una incorporación o modificación relativa a los socios accionistas. En muchas ocasiones, bueno, podemos percatar que uno de los socios o accionistas de estas personas morales también funge como representante legal de la sociedad. En el supuesto de que sea el representante legal un socio accionista y salga de la sociedad, entonces sí debes de presentar el aviso. Caso contrario, si el representante legal no es socio o accionista de la persona moral, no tendrías por qué presentar este aviso que refiere a la fracción sexta. Otro puede ser, oye, hubo una modificación en la parte accionaria, ya un socio tiene más acciones, otro socio menos. ¿Debo de presentar el aviso? El aviso, no. Únicamente, reitero, cuando exista una entrada o salida de socios. Y una que, pues bueno, puede darse, esperemos si no se dé, que llegue a haber un fallecimiento por parte de los socios. ¿Debo de presentar el aviso? Considero a título personal que sí, que una vez que fallece el socio, sí debes de presentar el aviso. Incluso, pues posiblemente la sociedad pues estableció o convocó una asamblea extraordinaria y pues tocó ese punto, protocolizó el acta y pues sí debes de presentar el aviso, avisarle al SAT pues tal situación del socio que falleció. Y una vez que se finiquite el proceso de sucesión a este socio y que exista una nueva persona que va a fungir como socio de la sociedad, presentar un nuevo aviso donde vas a decirle a la autoridad, oye, Juanito Pérez ya se integró a la sociedad pues como nuevo socio o accionista. Entonces, así es como considero yo que debes de realizar la presentación del aviso. Aquí, también algunas interrogantes, algunas cuestiones que pueden mencionarse es, oye, y si en el mes de junio se me olvidó, no me dio tiempo de presentar este aviso, ¿lo puedo presentar? ¿Lo debo presentar? Lo que te podría decir es que en términos del transitorio 46º, la fecha para presentar el aviso por única ocasión era a más tardar el 30 de junio. Así es como te refiere lo que es esta obligación
que incluso fue establecida mediante un transitorio de resolución miscelánea. Y pues ante lo que dice el transitorio, en estricto sentido, ya no estás a tiempo para presentar el aviso. Sin embargo, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación te dice que no va a existir multa cuando los avisos se presenten en forma espontánea. En este caso, pues puede llegar a presumirse de que si lo llegas a presentar antes de que la autoridad pues se dé cuenta de la omisión que tienes, que no has presentado el aviso, no tendría por qué configurarse una multa por parte de la autoridad, ¿sí? Entonces, ahí queda nada más al aire por si posiblemente deseen implementar estas acciones. Incluso, pues ya en su momento, en caso de existir alguna multa, pues pueden acercarse con un abogado en materia fiscal o con un organismo autónomo que, pues en su defecto, pues va a llevar la defensa de esta multa que pudiera llegarse. O bien, también podrías decir, oye, ¿qué sucede si no lo presento? Pues en el mejor de los casos, valga la expresión, pues es una multa. En el peor de los casos, pues te pueden restringir el certificado del sello digital, porque recordemos que el 17H bis en una de sus fracciones te menciona que cuando configures alguna de las infracciones situadas en el 79, pues también te pueden restringir el certificado de sello digital. Y aquí una de las cuestiones que podemos resaltar en esta reforma fiscal es que pues con la presentación de aclaración que te dice esta restricción, pues se van a volver a restablecer los sellos, ¿no? Pero independientemente de eso, pues considero que se debiera de cumplir la obligación. Sí, oye, si durante mi persona moral la vida o se creó desde el 99 y no ha tenido cambios en mi estructura accionaria, pues prácticamente en estricto sentido no tendrías por qué presentar el aviso o no tuviste por qué presentar el aviso. No obstante a ellos, pues ahora sí, a manera de prevención, pues algunos contribuyentes decidieron la presentación. Y una otra obligación que tienen en el apartado A las personas físicas y morales que tengan trabajadores, pues son inscribir a sus trabajadores al RFC, ¿no? Y bueno, incluso mediante una regla miscelánea se estableció una facilidad, una forma, una ficha de trámite, perdón, para hacer esta inscripción de manera simplificada. Incluso es una de las partes que dota también ese artículo 27 como obligación a la autoridad de establecer formas simplificadas para inscribirte al Registro Federal de Contribuyentes. El transitorio, esta es la ficha de trámite. Aquí es donde les comento yo que en donde la parte dice requisitos te pide un documento protocolizado. A ver, te dice que transcurridos 7 días vas a tener una respuesta por parte del SAT. ¿Ok? Estas son las infracciones. Ok, y bueno, aquí me pareció interesante esta regla 2.5.6 que te dice que hay personas que se encuentran relevadas de presentar el aviso de actualización de régimen de los ingresos por dividendos. Lo anterior es así porque ahorita que algunas personas morales o algunos contribuyentes presentaron el aviso e indicaron que Juan Pérez, que Lolita, que Raúl, que Gonzalo, que Mario, que X o Y personas son socios accionistas, y si estas personas en su momento no te habían dado de alta en régimen de dividendo, pues la autoridad con base en la información que ya recibió puede, o más bien puede dar de alta el régimen a este tipo de contribuyentes. Y aquí, señores, pues bueno, aquí pues sí es de llamarse la atención porque no vaya a ser que existan algunos contribuyentes socios o accionistas que sean, volver a repetir la palabra, que sean accionistas o socios de una empresa y que estén tributando conforme al régimen de incorporación fiscal. Recordemos que el régimen pues tiene una pequeña salvedad en el sentido de que si eres socio no puedes tributar en el RIF ante algunas excepciones. Entonces, una vez que ahorita la autoridad ya cuenta con información de este aviso manifestado en la fracción sexta, se da cuenta de que alguna persona
está en el RIF y no cumple con lo señalado o no se configura en algunas de las excepciones, pues seguramente lo va a quitar de este régimen y le va a realizar o le va a hacer que empiece a tributar en términos de actividad empresarial, que empiece incluso hasta le pueden poner multas por aquellas declaraciones que no se presentaron y algunos otros procedimientos que quisiera llevar a cabo la autoridad. Entonces, aquí, señores, que va todo el cruce de información que puede realizar la autoridad con la misma que nosotros mismos le presentamos. O sea, la autoridad nos obliga a unos artículos y con eso, pues yo puedo ir hacia otros artículos a poder implementar, a poder cruzar. Como Esto era lo de la inscripción del RFC de los trabajadores en términos de la ficha 40 del Código Fiscal de la Federación. Es como los patrones pueden inscribir a las personas, a sus trabajadores al RFC. ¿Sí? Aquí también, bueno, les puse esta regla 2.5.12 donde pues no hay que olvidar que las personas morales, si así lo desean, pues pueden presentar un aviso de suspensión de sus actividades, el cual pues va a tener una duración de 2 años e incluso se puede prorrogar hasta 1 año más, siempre y cuando cumplan las condicionantes que te establece esta regla, ¿no? A ver. Son 3. Este es el RFC genérico que les comentaba que se pueden establecer como o que van a presentar en caso de que sean socios o accionistas residentes en el extranjero. Para una persona moral, EXT 990101NI2 y para una persona física, el EXTF 900-101NI1. Obligación de informar. Bueno, también aquellos contribuyentes que no se encuentren obligados a presentar declaraciones, a expedir CFDIs, pero que tengan una cuenta bancaria, una cuenta en una institución financiera, pues tienen la obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, de proporcionar un domicilio fiscal y toda la información relacionada a su situación fiscal. Incluso, señores, con y también van a proporcionar lo que es, cuando vas, te piden lo que es un número telefónico y un domicilio fiscal. Y mediante esta regla miscelánea, pues prácticamente las instituciones financieras van a recabar la información y pues van a darle aviso de ella a la autoridad. Otra de las obligaciones otro de los sujetos que se encuentran obligados en materia de registro federal de contribuyentes son los fedatarios públicos. Y como les mencionaba en un principio, esta parte o esta obligación hacia los fedatarios es con la finalidad de que la autoridad pueda constatar que aquellos documentos, pueda constatar la veracidad de los documentos proporcionados a los contribuyentes. ¿Cómo es esto? Pues dice la autoridad, voy a preguntarle al notario que ese documento efectivamente sí se llevó a cabo con él, que sí lo protocolizó, que sí lo inscribió y que no me estés tú proporcionando documentos falsos, ¿no? Documentos que hayas tú realizado, que hayas tú encontrado, qué sé yo. Aclaro que no se confunda esto con una compulsa, porque la compulsa única y exclusivamente es para facultades de comprobación. Esta obligación es en materia de registro federal de contribuyentes y más adelantito que hablemos de facultades, pues también vemos que la autoridad tiene ya facultades en materia de RFC. Aquí, sí. Ok, bueno, ya, a ver con tiempecito. Bueno. Vámonos ya a lo que es, por cuestiones de tiempo, vámonos ya al apartado C. Dentro del apartado C, podemos ver que existen existe este apartado denominado facultades de la autoridad fiscal. Estas facultades únicas y exclusivamente son en materia de registro federal de contribuyentes. Dentro de la exposición de motivos, o más bien para que diera luz a este capítulo, el legislador previó darle facultad a la autoridad de que pudiera ir a verificar esos datos manifestados por los contribuyentes al registro federal de contribuyentes,
manifestados al RFC, identidad, domicilio, ¿sí? Sin embargo, pues esta facultad no es nueva para la autoridad. Esta facultad ya la venía realizando años atrás y el fundamento que ellos utilizaban era el 41B. Así que lo único que hizo el legislador es trajo ese 41B y lo puso en el apartado C, con la finalidad de que ahora pues se encontrase aquí en materia de registro federal de contribuyentes. Anteriormente, pues en la práctica lo que hacía la autoridad era verificaba el domicilio en términos de esto 41B, calificaba el domicilio si el mismo cumplía con lo señalado en el artículo 10 del Código Fiscal y en caso de que dicho domicilio no cumpliera, pues procedía a la cancelación del certificado de sello digital o en su defecto a la imposición de una multa. Ahora, para este ejercicio fiscal 2020 o a partir de este ejercicio, el legislador le dijo a la autoridad, oye, te voy a dotar de esta facultad en materia de RFC, sin embargo, la vas a realizar conforme al procedimiento establecido del artículo 49. ¿Y qué te dice prácticamente este artículo 49? El artículo 49 te señala que la visita o la inspección, la verificación se va a llevar a cabo en el domicilio fiscal, en la sucursal, en el establecimiento, en el local. Aquel lugar que se encuentre abierto al público general, aquel lugar en donde se encuentre la actividad del contribuyente. ¿Qué otra cosa te dice el artículo 49? La verificación se va a desarrollar con el socio, con el representante legal, con el contador o con el abogado o con cualquier persona que se encuentre en ese momento en el domicilio fiscal. Y aquí es donde prácticamente, pues, aquí es donde se ha tenido diferentes contribuyentes y autoridad, en el sentido de que cuando la autoridad va en una fecha y hora que ellos consideran pertinentes, en algunas ocasiones el contribuyente no se encuentra no se encuentra en el domicilio, tiene cerradas sus puertas, a lo mejor se encuentra en horario de comida. Actualmente con la contingencia, a lo mejor al no ser una actividad esencial, no está operando. Entonces, si el verificador o la autoridad va a corroborar el domicilio fiscal, evidentemente no lo van a encontrar. Y esto, pues anteriormente o más bien se traduce a que la autoridad pueda llegar a concluir que el contribuyente pues no se encuentra en el domicilio, ¿no? Otra de las circunstancias o problemáticas que han tenido contribuyente y autoridad es que en las verificaciones, al no encontrarse el representante legal, el socio, abogado, contador o alguna persona que conozca la operación de la empresa y sobre todo que tenga acceso a la información que te está pidiendo la autoridad, pues en muchas ocasiones concluye después de realizada la verificación, después de realizar la circunstanciación del acto, de que el domicilio no cumple con los requisitos fiscales del artículo 10 o que el contribuyente no tiene la infraestructura para efectuar o para llevar a cabo sus operaciones. Esto lo digo porque, bueno, hemos visto que dentro de los cuestionamientos que le hace el verificador al contribuyente o con la persona con la que se está llevando a cabo están exhíbeme las balanzas, exhíbeme los comprobantes con la finalidad de ver qué tienes de trabajadores, exhíbeme lo que son los pagos del Seguro Social, los pagos del Infonavit, exhíbeme también las altas de los trabajadores en el Seguro Social, exhíbeme las facturas o aquel documento que acredite la posesión de los activos fijos que tiene, exhíbeme la escritura del local o del lugar que es tuyo, en caso de que sea arrendado, pues exhíbeme lo que es el contrato de arrendamiento, entre muchos otros más cuestionamientos que te puede realizar en su momento el verificador. Y bueno, creo que no todos los trabajadores o no todas las personas integrantes de las personas morales tienen el conocimiento total de la operación y sobre todo tienen acceso a la información que te pueda llegar a solicitar la autoridad. Entonces, esa también es otra de los puntos que ha traído controversia entre autoridad y contribuyente. Sin embargo, aquí es de resaltar algo importante. El artículo 49 te señala que una vez llevada a cabo la verificación, el visitador advierte que el contribuyente incumplió con alguna de las disposiciones fiscales
previo a la emisión de la resolución donde realice la calificación, otorgará al contribuyente un plazo de 3 días para que éste pueda realizar las manifestaciones y en su defecto aportar la documentación tendiente a desvirtuar los hechos manifestados en esa acta circunstanciada. Y aquí, pues bueno, podemos mencionar que puede ser favorable a los contribuyentes porque si recordamos lo anterior era, llevo a cabo la verificación, no cumples, procedo a la cancelación. El procedimiento del 49 te dice, llevas a cabo la verificación, no cumples, te doy 3 días y posterior emito la resolución. En todo caso, si la autoridad se va a ajustar a lo que dice este procedimiento, pues el gobernador tiene este plazo para aportar los elementos y así no se traduzca una restricción temporal del certificado de sello digital a la imposición de una multa o peor aún, a la publicación de los listados del 69 o el 69 del Código Fiscal de la Federación. Otra de las partes que se encuentra en esta fracción primera del apartado C te señala que también podrá verificar el contenido de las declaraciones, el contenido de los comprobantes fiscales digitales por Internet de los contribuyentes. Aclaro, que no se confunda que esto es una verificación de comprobantes en términos de la fracción quinta del artículo 42, donde sí, ahí es donde verificas la expedición de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Esto es únicamente para constatar aquellos datos manifestados. ¿Y qué es lo que pretende la autoridad? Lo que pretende es prácticamente decir, oye, tú tienes dado de alta en el RFC la actividad de construcción, pues es un poquito raro que estés emitiendo comprobantes donde estés vendiendo frutas, donde estés vendiendo verduras, ¿sí? Entonces, lo que busca es, reitero, o bueno, lo que ha dicho más bien la exposición de motivos de toda la reforma fiscal es hacerle frente a prácticas indebidas, hacerle frente a esas empresas que se dedican a la venta de factura. Eso es lo que busca. Por eso es que va a revisar esos datos, esos conceptos plasmados en el CFDI, que lo que va a hacer prácticamente es cruzarlo con la actividad económica. Y aquí, señores, pues bueno, la importancia de llevar a cabo una buena solventación cuando se lleva a cabo la verificación. Y otra de las cuestiones ahí que son novedosas en este artículo es que la autoridad va a poder utilizar lo que son las tecnologías de la información. ¿Y a qué me refiero con estas tecnologías de la información? Dice el legislador, oye, autoridad, te voy a dotar la facultad para que te puedas apoyar en vistas panorámicas, en aquellos sistemas que te den georreferencias o que en pocas palabras es lo que nosotros conocemos con el Google Maps. Y esto te dice que es única y exclusivamente para verificar la existencia y localización de un domicilio fiscal. No así para calificar el domicilio. Esperemos, y esto no lo llega a interpretar la autoridad, que con el simple hecho de entrar a un Google Maps o alguna aplicación de donde ubique estas referencias, llegue a concluir que no se encuentra el domicilio fiscal o que el domicilio no cumple con los requisitos. Únicamente te dice que va a ser como un apoyo, que te va a dar el indicio de si existe o no un domicilio y no así que sirva para desconocer el domicilio o para decir que no tiene infraestructura. Lo anterior lo digo por lo siguiente, creo que a más de uno nos hemos percatado que aquellas imágenes, aquellas fotografías, aquellas vistas que presenta el Google Maps, pues están desfasadas. Porque si nos metemos ahorita en fecha 27 de agosto, posiblemente la calle Independencia tenga una foto del año 2015, del año 2016, del año 2017. A lo mejor en ese entonces era un terreno nada más el lugar, a lo mejor era obra negra. Y si actualmente yo voy a la autoridad a darme de alta y ven tal terreno, ven tal obra negra, que no presuman o que no concluyan de que mi domicilio no cumple con los requisitos del artículo 10, porque reitero, es única y exclusivamente como apoyo para verificar la existencia y localización de un domicilio. Otro de los puntos aquí que menciona este apartado C es que la autoridad podrá designar a un personal auxiliar que va a llevar a cabo podrá llevar a cabo la verificación de la existencia o localización de un domicilio, apoyándose de lo que son
pues estas vistas panorámicas, esta georreferencia, ¿no? Y pues bueno, sin embargo, es de señalar que este personal auxiliar únicamente tiene como objetivo verificar la existencia y localización del domicilio, y no así llevar a cabo la calificación del mismo. Aquí, pues en términos del reglamento del Servicio de Administración Tributaria, te señala que los administradores desconcentrados al frente de cada una de las administraciones contarán con personal auxiliar que los apoyará en la realización de las funciones, tales como pueden ser los jefes de departamento, los subadministradores, los notificadores y cualquier personal que considere necesario para la realización de sus actividades. Aquí, pues en un momento, pues, sí me trajo un poquito de confusión porque lo asemequé con el artículo 134, donde te señala que la autoridad podrá habilitar a un tercero. Aquí considero yo que al referirse al personal auxiliar, pues hace referencia, aplicando lo que es el RISAT, pues a sus jefes, a sus visitadores, a sus verificadores. Aquí lo que sí me gustaría resaltar es que esta personal únicamente va a verificar la existencia y localización. O sea, tendrá que ir a ver si en verdad existe el domicilio y no así hacen que, y no así tendrán que decir, oye, este domicilio no cumple, este domicilio no tiene infraestructura y demás. Bien, y bueno, ya existe también lo que los demás fracciones son de que puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del Código Fiscal, establecer mediante reglas de carácter general mecanismos simplificados de inscripción en el RFC. Y por último, en el apartado D, pues aquí te hace referencia acerca de cuándo debes de presentar un aviso de cambio de domicilio. Te dice que, bueno, tienes 10 días posteriores a la realización o a que hayas efectuado el cambio de domicilio para presentar el aviso. Sin embargo, cuando te encuentres dentro de facultades de comprobación, tendrá 5 días previo a la realización del cambio para presentar el aviso. Y aquí es muy importante, la sola presentación del aviso no hace evidencia de que en verdad exista el domicilio, no hace evidencia de que el contribuyente cumpla con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Dice Carlos, hacen una geolocalización y dicen que van al domicilio y no van y lo toman como no localizado. ¿Cómo defender al contribuyente? Bueno, Carlos, como comentaba hace un momento, en sí, esta parte o este parrafito te dice que solamente va a ser un indicio. No quiere decir que si al momento de hacer de ver el Google Maps o la vista panorámica y no advierten el domicilio, no tendrían por qué decir, oye, está no localizado. No tendrían por qué decir, no cumple con la infraestructura. Lo anterior lo digo por lo siguiente. Existen algunos lugares, fraccionamientos o lugares privados en el cual no entran las vistas panorámicas de del Google Maps. En consecuencia, pues evidentemente cuando la persona, el funcionario, corrobore en el Google Maps, pues no va a encontrar el domicilio. Sin embargo, bien lo estableció el legislador, únicamente va a ser un indicio para la autoridad. En estricto sentido, tendrían que ir, trasladarse al domicilio fiscal y corroborar que efectivamente sí se encuentra el domicilio fiscal o no se encuentra el domicilio fiscal. En caso de que no realicen tales investigaciones, que no lleven a cabo esta verificación ya de manera presencial, pues bueno, te tendrán que emitir te tendrán que decir de manera fundada mediante un documento por qué no te están o por qué no están tomando en consideración el domicilio. Puedes acercarte lo que es a PRODECON con la finalidad de que se realicen las investigaciones pertinentes y que la autoridad justifique el por qué no llevó a cabo esa verificación. O bien, pues ahí ellos te podemos asesorar de manera gratuita y pues llevar a cabo hacerle frente a estas prácticas llevadas a cabo por la autoridad, ¿sí? Y bueno, ya por el tiempo, creo que pues prácticamente eso sería todo. Por respeto a mi compañero siguiente, pues hasta aquí es donde nos quedamos, es mi tiempo en particular. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, inquietud, sugerencia.
Raúl, muchas gracias. Sin duda, ese 27 de código seguirá dando mucho de qué hablar. Muchos detalles saldrán seguramente y ya veremos cómo vamos resolviendo esas situaciones raras y extrañas que se empiezan a presentar como tal. Pues te agradezco tu participación. Gracias por anotarte de inmediato para todos estos eventos que estamos haciendo en esta semana de compartiendo actualizandome.com. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Miguel.